El 20 de mayo de 2023, la comunidad gitana de Guaratinga, en el estado brasileño de Bahía, celebró una boda. Yara Santos y su flamante esposo habían decidido formalizar su relación, a pesar de tener apenas 14 años. Una celebración de este tipo entre dos menores no es algo atípico en esa comunidad, pero lo que ocurrió poco más de un mes después fue totalmente imprevisto. Aunque en las fotos se podía ver a Yara con una enorme sonrisa y con su vestido de novia, pocas semanas después sobrevino la tragedia. La chica fue hallada sin vida. A partir de entonces, comenzaron los esfuerzos por descubrir qué había pasado. ¿Se trató de un feminicidio o de un accidente? Cuando la policía quiso averiguarlo, descubrió que el principal sospechoso de su deceso era el marido de la víctima, quien había escapado, y junto a él, otros dos hombres que parecían querer encubrirlo. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. Yara Flor Santos Alves había crecido en un contexto de constante tensión por las problemáticas que enfrentaba la comunidad gitana en Bahía. Desde 2021 venían sucediendo actos de persecución a gente de esa comunidad por parte de la policía. Sin embargo, la historia de Yara tiene que ver con la violencia, pero de un modo diferente. Ella encontró su final por un arma de fuego, pero no una disparada por la policía, sino por alguien dentro de su propia casa. Las fotos más recientes que circulan de Yara la muestran en el que quizás haya sido el día más feliz de su corta vida, su propia boda. La joven se casó de blanco en la parroquia Nuestra Señora de la Concepción, iglesia matriz del municipio, con un velo cubriendo su cabeza y un vistoso collar dorado con forma de hojas y flores. En las imágenes se le podía ver con una enorme sonrisa, la mirada encendida y brillos en los párpados. Todo parecía ser felicidad en la vida de la joven pareja. Tanto Yara como su prometido tenían 14 años cuando contrajeron matrimonio, y eso no sorprendía en el ambiente de los gitanos. Las bodas entre menores de edad son una práctica aceptada en la comunidad romaní, el nombre oficial del grupo para evitar connotaciones peyorativas. Sin embargo, en muchos de los países que habita esta etnia, la unión entre adolescentes está prohibida, y países como España han endurecido sus legislaciones para evitar estas prácticas. En el caso de Brasil, la boda de Yara en mayo de 2023 demuestra que sigue siendo una costumbre extendida, aunque este tipo de uniones no son válidas ante la ley. Solo se permite entre personas mayores de 16 años con autorización paterna. Los romaníes aclaran un punto. Las bodas siempre son entre personas de la misma edad. No se casan adultos con niños. Sí son habituales los matrimonios entre primos y suelen ser pactados en la infancia por sus padres, aunque, claro está, que todo puede cambiar de acuerdo al lugar donde se encuentren. Lo cierto es que en los días posteriores al casamiento, la joven parece haber notado ciertas cosas llamativas. Las conversaciones por WhatsApp que mantenía con su esposo eran cada vez más frías, y en persona la situación no era muy diferente. Yara lo notaba distante y receloso, como si algo más le pasara. Varios allegados a Yara también lo notaban, pero aún parecía pronto para sacar conclusiones. Después de todo, apenas habían pasado 45 días desde la boda. ¿Qué podía ocurrir en tan poco tiempo? La familia Alves pronto descubriría lo peor. El 6 de julio de 2023, el servicio de emergencia recibió una llamada de auxilio. Se había escuchado un fuerte disparo en una casa ubicada en Guaratinga, un municipio ubicado en el extremo sur de Bahía con poco menos de 20.000 habitantes. Los vecinos sabían que en la vivienda donde se había escuchado el tiro vivía el matrimonio de adolescentes. A los pocos minutos, un auto a toda velocidad salió de la casa, llevando a Yara rumbo al Hospital Municipal de Guaratinga, donde llegó en estado crítico. En cuanto ingresó a la sala de shock, los médicos constataron que tenía un orificio de bala debajo del mentón.
La cantidad de sangre que perdía era tan impresionante que los médicos apenas podían trabajar sobre la joven para ayudarla a respirar. La bala, evidentemente, había perforado una zona vital y quedó alojada en las vértebras. Después de varios minutos intentando en vano estabilizarla, la joven sucumbió asfixiada por toda la sangre que se acumulaba en su garganta. Y ante el dolor de su familia por la pérdida repentina de la adolescente, se imponía otra cuestión urgente: descubrir qué había pasado aquel día en su casa. La Policía Civil de Bahía tomó cartas en el asunto de inmediato, pero la familia de Yara rápidamente constató que las autoridades nunca investigaron con demasiada seriedad ni apuro aquel caso. En cuanto los oficiales arribaron al lugar de los hechos, descubrieron que el marido de Yara había escapado y no estaba solo. Junto a él también había huido su padre, Amorim Jr., y otro hombre, presuntamente su tío, identificado como Abelardo. Aquel cuadro solo podía alimentar la hipótesis de un feminicidio y una oscura trama de encubrimiento familiar. Pero nada en esa investigación fue lineal ni predecible. En la casa donde ocurrió el presunto crimen, la policía encontró una pistola calibre .380 y varios cargadores. La conmoción por el deceso de la joven rápidamente captó la atención de los medios de comunicación brasileños. Y empezó también la carrera para descubrir cuál de las hipótesis que giraban en torno al caso era la que explicaba lo sucedido. Públicamente, la familia de Yara siempre sostuvo que el culpable era el marido de la niña. Vale aclarar que del principal sospechoso nunca se difundió el nombre, ya que también era menor de edad. Para el padre de Yara, que rápidamente se convirtió en el principal portavoz de la familia afectada, estaban ante un evidente caso de feminicidio. La acelerada huida del joven de la casa fortalecía esta teoría. También parecía estar siendo protegido por su familia con el objetivo de alejarlo lo más posible de Bahía. Paralelamente, la familia del principal sospechoso comenzó a instalar una versión muy diferente de los hechos, pero que fue cambiando con el correr del tiempo. En las pocas horas del fallecimiento de Yara, aseguraron que se había tratado de un accidente. Según esta versión, la propia joven se encontraba limpiando el arma cuando, accidentalmente, accionó el gatillo y se disparó a sí misma. Esta tesis resultaba absurda para el padre de la joven, quien había podido acceder a las redes sociales de la adolescente y tenía pruebas de que el vínculo marital estaba en crisis. Sin embargo, sin que el marido de Yara pudiera hablar ante la policía, cualquier opción resultaba difícil de probar. Es por ello que en los días que siguieron se endureció el operativo para dar con el joven prófugo y sus familiares. En realidad, la policía emitió un pedido de captura solo contra el sospechoso del crimen, no hacia los dos hombres que lo acompañaban. Para la familia de Yara, esto ya daba cuenta de una investigación deficiente, porque si esos adultos estaban ayudando a ocultar al adolescente, también estaban cometiendo un delito. A lo largo de 20 días, la policía intentó rastrear los dos autos en los que presuntamente habían escapado los gitanos. Recién el 26 de julio esas pesquisas comenzaron a dar resultados concretos. Las autoridades pudieron descubrir que el marido de Yara había estado evitando las carreteras más transitadas para salir de Guaratinga. En lugar de tomar los caminos habituales, pasó por distintos poblados pequeños de Bahía y Espíritu Santo hasta llegar a Victoria. De esta forma querían esquivar cámaras de seguridad y testigos que conocieran el caso por la televisión. Además, los investigadores tenían un dato clave. En la capital de Espíritu Santo, la familia del muchacho tenía una casa. La policía entonces montó una discreta guardia en la zona para intentar identificar cualquier movimiento sospechoso. Finalmente, el 26 de julio de 2023, dieron con el escurridizo prófugo. Efectivamente, el adolescente y sus familiares llegaron a Cariacica,
en Espíritu Santo, a 529 kilómetros de donde había ocurrido el crimen. Querían esconderse en la propiedad que ya conocían de antemano, pero fueron interceptados. El adolescente fue arrestado y trasladado a la comisaría especializada de adolescentes en conflictos con la ley. El delegado responsable del caso, Robson Andrade, confirmó la detención del acusado y posteriormente la Policía Federal de Espíritu Santo ratificó la noticia. Los medios rápidamente comenzaron a hablar de que el crimen de Yara podía estar cerca de esclarecerse. La familia de Yara pensó que por fin obtendrían justicia, pero aún faltaba mucho camino por recorrer. Con el adolescente tras las rejas, se empezaron a conocer más datos sobre el acuerdo secreto de la familia gitana. Al parecer, el matrimonio entre los dos jóvenes sí había sido una decisión precipitada. Poco tiempo atrás, según trascendió, Yara había rechazado otro compromiso marital con un muchacho. Esta situación hacía que la familia Alves quedara muy mal vista a los ojos de la comunidad. Fue entonces cuando entró en escena Amorim Jr., el padre del sospechoso del crimen. Amorim le propuso a Alves que sus dos hijos de 14 años se unieran en matrimonio para así limpiar el nombre de Yara y su familia. El acuerdo fue aceptado con tal de bajar la polémica que se había suscitado en la comunidad, pero solo abrió la puerta a un escándalo mucho mayor. Aunque la familia de Yara estaba segura de que la joven había sido víctima de un feminicidio, los investigadores, aún con el sospechoso arrestado, no lo tenían tan claro. Cuando el joven fue trasladado a la comisaría, no sabían cuánto tiempo permanecería allí porque el móvil del crimen era difuso. Las primeras pericias habían determinado que el disparo letal había sido realizado a 25 centímetros de distancia, pero esto no permitía dilucidar aún si había sido un asesinato o un disparo autoinfligido. Pero aún quedaba otra posibilidad, mucho más descabellada, y que acabó siendo la que se impuso en aquel momento. En los primeros días de noviembre de 2023, la policía cerró sorpresivamente el caso, inclinándose por una posibilidad que hasta ese momento no había sido contemplada. Sostenían que el disparo había sido accidental, pero no efectuado por la propia víctima. En su lugar, los investigadores concluyeron que el culpable involuntario era nada más ni nada menos que un niño de 9 años, el hermano menor del principal sospechoso. El criminalista nocturno, la situación tomó por sorpresa a la sociedad brasileña. El expediente planteaba que el marido de Yara no tenía nada que ver con el deceso de su joven esposa, por lo que fue inmediatamente liberado. En su lugar, el foco estaba puesto en un niño aún más chico que los dos protagonistas de esta historia. Para la investigación, al momento del disparo, el esposo de Yara se encontraba en la casa de sus padres, ubicada en un terreno contiguo. La joven, en ese momento, estaba con su pequeño cuñado, un niño de 9 años, jugando en la habitación. La versión de que el pequeño había sido el asesino la planteó la propia familia del esposo de Yara. Según esta nueva hipótesis, la pistola era propiedad de la suegra de la víctima y había sido adquirida en el mercado ilegal tras un intento de secuestro contra alguien de la familia. La joven, por motivos que se desconocen, le dio el arma a su cuñado y le propuso un juego. «Imagínate que me vas a robar. ¿Cómo lo harías?», le habría dicho. El pequeño le apuntó a la cara y apretó el gatillo, creyendo que el arma no estaba cargada. Sin embargo, el disparo salió. Según la investigación, varias cámaras de seguridad captaron cuando, segundos después de la detonación, el niño de 9 años salió de la casa gritando que había asesinado a Yara. Varios vecinos entraron de inmediato a la casa y descubrieron a la joven agonizando. La justicia tomó declaración a 16 testigos, entre ellos varios niños, que habrían constatado esta versión del accidente. Las pericias, además, parecían confirmar sin lugar a demasiadas dudas esta posibilidad.
La trayectoria del disparo mostraba un ángulo de inclinación que descartaba al marido de Yara. El joven, a pesar de tener 14 años, medía casi 1,85 m de altura y sería imposible que hubiera disparado desde abajo, como aparentemente fue el tiro. En cambio, resultaba coherente que esa ubicación hubiese sido provocada por un niño más pequeño que la víctima. El informe forense, además, descartó huellas de violencia doméstica inmediata o anterior al fallecimiento de Yara, por lo que la versión del feminicidio planteada por el padre de la joven parecía quedar atrás. De pronto, el caso parecía haberse cerrado de un modo insólito, pero la última palabra no estaba todavía dicha. Aunque los investigadores habían dado por cerrada la investigación, la supuesta resolución del caso no tenía conforme a nadie, a excepción de la familia del principal sospechoso. Una vez que el marido de Yara fue liberado y exculpado del fallecimiento de su pareja, el caso empezó a tomar aún más seriedad en redes sociales. No conformes con lo que decía la justicia, los familiares de Yara siguieron insistiendo con que aquello sí había sido un feminicidio por parte del marido, y así comenzaron a compartir públicamente más datos que abonaban a su teoría. Afirmaban que el asesinato de la joven tenía que ver con una venganza y una traición. Según el padre de Yara, había un vínculo extramatrimonial entre el tío de Yara y la suegra de la adolescente. Para el padre de Yara, el deceso de su hija se debió a que la otra familia quería hacerles pagar por ese engaño a los Sales. Para ello, el suegro de Yara había mandado a su hijo de 14 años a asesinarla. La justicia, sin embargo, insistían que no había pruebas que conectaran esa supuesta infidelidad con el fallecimiento de la chica. Además, contrataron a un perito para ver si podían cuestionar científicamente la versión oficial que se había impuesto. Ellos aseguraban que el niño de 9 años no había disparado el arma por accidente, sino que aquella familia había inventado aquella historia para salvar al marido de Yara. Después de todo, es diferente el tratamiento legal a un asesino de 9 que a uno de 14 años. Finalmente, el perito emitió un dictamen desmintiendo la versión de la policía. Eduardo Llanos, un profesional en materia de pericias con 30 años de experiencia, sostuvo categóricamente que un arma calibre .380 nunca podría ser disparada por un niño de 9 años. Para el perito, además, toda la actitud desplegada por el marido de Yara resultaba sospechosa. Su escape, su negativa a declarar al ser arrestado, y el hecho de que no quedaba claro que efectivamente hubiera estado en la casa contigua al momento del disparo. Después de todo, los testigos que afirmaban eso eran sus propios padres, que luego lo ayudaron a huir. Además, afirmaba que el disparo no había sido efectuado por alguien de menor estatura que la víctima, como decía la primera pericia, sino mayor. Una vez que se conoció esta explicación alternativa, el caso volvió a explotar en los medios, pero especialmente en redes sociales. El padre de Yara utilizó sus cuentas personales para dar a conocer el nuevo giro en la investigación y pedir el apoyo de la sociedad para reabrir el caso. Y lo consiguió. Sus videos fueron vistos por miles de personas e hicieron crecer el nivel de llegada de su mensaje. Con 300.000 seguidores activos, la familia Alves logró que el nombre de la joven volviera a ser tendencia. Los videos en TikTok, hablando otra vez del caso y reproduciendo las palabras de la familia Alves con las novedades de las pericias, empujaron a que la justicia tomara cartas en el asunto. Entonces ocurrió una nueva revelación. En nuevos análisis sobre el arma homicida, se descubrió que había rastros de ADN del esposo de Yara. Fue así como el 4 de julio de 2024 se libró una nueva orden de búsqueda y detención del primer sospechoso, que por entonces ya había cumplido 16 años. Finalmente,
El segundo arresto del adolescente tuvo lugar el día 22 en el barrio Quintas do Sul, en el municipio de Itapetinga. La historia parecía volver al comienzo, pero esta vez el ADN encontrado en el arma lo incriminaba de manera sólida. La familia de Yara y la comunidad, que se había alineado a la teoría del feminicidio, esperó con expectativas la decisión de la justicia con respecto a ese nuevo panorama que se abría en el caso. Finalmente, en septiembre de 2024, Janaína Panosi, abogada de la familia de la víctima, anunció que el adolescente había sido condenado a cumplir una medida de internamiento socioeducativo por tiempo indeterminado. De este modo, se daba a entender que las pruebas aportadas por el nuevo perito eran lo suficientemente fuertes para concluir que el asesino efectivamente había sido el marido de la víctima. Dada su corta edad, esta medida fue la única posible. Según la legislación brasileña, el Estatuto del Niño y del Adolescente establece un plazo máximo de 3 años de internamiento para los infractores. Durante ese periodo, el tribunal debe revisar su situación cada 6 meses y evaluar si es necesario mantenerlo encerrado. Al momento de la grabación de ese video, todo indica que el adolescente sigue cumpliendo su reclusión, aunque ahora la familia de Yara debe esperar a que le comuniquen si seguirá encerrado 6 meses más o no. Esta situación los hace vivir en un estado de constante tensión. Ya nada es igual en la comunidad gitana de Bahía. Más allá de que la sociedad brasileña mayormente apoya a la familia de la víctima, al interior del pueblo romaní las opiniones están mucho más divididas. Para la familia de Yara, saber que su asesino está detenido trae alivio entre tanto dolor, pero aún queda la sensación de que la justicia dejó pasar un largo año sin avances por falta de interés en abordar seriamente el caso. Si hubiera prestado atención a la hipótesis planteada por la familia Alves, el ahora condenado habría estado desde un primer momento detenido. La pregunta que queda en el aire es si todas las irregularidades que plagaron la investigación de ese caso tienen un tinte discriminatorio. Para muchas personas, el hecho de que la víctima y el victimario pertenecen a la comunidad gitana hizo que las autoridades no dedicaran la atención suficiente a la investigación. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram y también puedes encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de tu preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo y si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esa gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.